Saludos amigos, hoy vamos a hacer un aporte que dé un poco más de dimensión a este asunto que sigue y sigue reproduciéndose dentro del ámbito del debate político, pero también y especialmente dentro del ámbito que ni siquiera se podría decir que es político, de la pura polémica, la pura dispersión en la, por un lado, producción de dopaminas y por otro lado, entumecimiento cerebral en torno al asunto venezolano, al asunto de Venezuela, y digamos que ya más ampliamente a todo lo que repercute en América Latina o incluso en toda América en su conjunto y ya por digamos de manera definitiva en el resto del mundo, digamos aportando su característica, su idiosincrasia particular. Antes que nada vamos a poner un ejemplo sencillo para que no se nos acuse de que lo que planteamos es demasiado complicado, o difícil de entender o cosas así por el estilo. Ustedes imagínense que acaba de producirse un partido de fútbol muy importante y que entonces alguien viene y dice: oiga, ¿ha visto usted el partido? El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y entonces usted responde simplemente: me da igual. Y entonces esta persona dice: entonces es usted del Barcelona. Este es el ejemplo que, digamos, sintetiza mejor que nada todo lo que se está no solo produciendo a nivel de noticias en torno al asunto venezolano, sino también de opinión y análisis en torno al asunto de las elecciones recientes en Venezuela y lo que ha dado en llamarse el régimen chavista, la oposición y todo lo relativo también a las relaciones internacionales, que no solo son con Estados Unidos, la Unión Europea, sino también con Rusia y con China. Digamos que en ese cuadro amplio todo ha sido reducido a esa filosofía de hooliganismo, vamos a llamarle así, futbolístico. Entonces, veamos el asunto con un poco más de contexto y de perspectiva. Lo que tenemos en Venezuela es básicamente un Estado moderno, es un Estado que se funda a raíz de la famosa conquista española y que va a tener un largo proceso, primero dentro de lo que era la Capitanía General, después con la emancipación, la conformación del Estado, cosa que tampoco fue rápida ni fácil, y ya por último, digamos, su configuración dentro de un contexto ya definido de una América bajo influencia anglosajona. Esto es indiscutible, ya sea que lo queramos ver desde el punto de vista del Imperio Británico o desde el punto de vista ya de Estados Unidos, que ya todos conocemos. Pero se entiende bien cuáles son los elementos raíz, los elementos fundacionales de Venezuela. Nosotros entendemos que no, o al menos nadie parece querer informar acerca de esto. Primero que nada, hay que entender que la monarquía española que llega a América, digamos que va a tener efecto más que nada en las Antillas y en la zona centroamericana, la zona mexica y todo esto. Pero ya en torno a Venezuela ya tenemos una época en la que lo que se aplica es decididamente la filosofía, no, el proyecto civilizatorio de Carlos V, es decir, la etapa final del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es clave entenderlo para después ir viendo con perspectiva y contexto, desde luego, pero también con, digamos, de manera más profunda, cuáles son los mitos fundacionales y las características concretas de lo que va a conformarse después como la República que actualmente llaman bolivariana de Venezuela. ¿Cuáles son las características de ese Sacro Imperio y ese proyecto civilizatorio de Carlos V? Muy resumidamente y muy en síntesis, básicamente recoge las tendencias finales de la Edad Media europea que se vinculan a lo que ha dado en llamarse el humanismo, es decir, un catolicismo tradicional, pero
enfocado más hacia la persona humana, nunca mejor dicho, la persona. Y por otro lado, la intención de plantear una monarquía ya enfocada hacia el fin de los tiempos, hacia un proceso, tengamos en cuenta que durante el reinado de Carlos V es cuando aparece la Reforma Protestante, un proceso que ya iba a llevar a una resolución futura. Es como un planteamiento hasta cierto punto a la defensiva, hasta cierto punto, pero que trata de mantener el núcleo institucional y doctrinal de la tradición. Así es como nace el Imperio Español, es decir, la extensión de España por América, básicamente. También en el Pacífico, en otras zonas, pero ahora estamos hablando más concretamente de América. Esto es necesario entenderlo. Vamos a ver más adelante por qué. Y tengamos siempre en mente el ejemplo futbolístico que hemos puesto. No debe verse, no debería verse esto como una cuestión de si usted no es de esto, entonces es de lo otro y ya está. Porque las cosas son muchísimo más complejas. También habría que tener en cuenta, en consideración, otro detalle ya al principio, ya en los tiempos de Carlos V y de lo que es la conquista y la primera configuración de Venezuela, y es la cuestión indígena. Es decir, aunque digamos que no encontramos una civilización completa al estilo de México, de Perú, Chile, etc., sí tenemos componentes indígenas importantes que van también a moldear esa visión. No olvidemos también que dentro de la cultura americana en general, cultura precolombina como lo llaman, hay también un sentido de final de ciclo, de trascendencia y también de, en ese sentido, ponerse a la defensiva, por así decir, ante los eventos finales. Fíjense que dentro de la lucha actual en Venezuela estos elementos ya están, si se dan cuenta. Después de esto habría que ver también, ya pasando los siglos, la cuestión de la reforma, a raíz del cambio de dinastía en España, la reforma borbónica. Esto es muy importante y, por desgracia, también es otra cosa a la que no se le presta atención. La reforma borbónica lo que hace es adaptar el proyecto civilizatorio de Carlos V a un proyecto ya más cercano a lo que después iba a ser el proyecto civilizatorio moderno representado por la Revolución Francesa. Es decir, cada vez se va a ir produciendo, dense cuenta de que ya había ocurrido el mercantilismo, ya aparecía el liberalismo, el protestantismo ya se había extendido por completo, digamos que las interrelaciones entre los dos mundos, el mundo protestante y el mundo católico, se habían ido estrechando en el sentido de que ya no había esa confrontación directa, sino que ya empezaba a producirse un entendimiento. La paz de Westfalia ya es un primer paso para eso. Digamos, a nivel religioso la cuestión queda zanjada con la contrarreforma en el bando católico, vaya, y con la fragmentación protestante en multitud de sectas. Y dentro de este contexto también hay que entender que la reforma borbónica planteaba ya un Estado moderno, tal y como se suele entender. Esto va a influir también en Venezuela y en su configuración interna. Esto es obvio, bueno, influye en toda América y también, por supuesto, en Venezuela. Si a esto añadimos también que el Imperio Español, ya borbónico, participa en la creación, la liberación, si le quieren llamar así, de Estados Unidos, de las 13 colonias de Estados Unidos, esto también tiene características que hay que tener en cuenta ya dentro del juego de lo que vendría a ser las sociedades secretas. Bueno, las sociedades secretas están estrechamente vinculadas a la fundación de Estados Unidos, que después van a ir germinando y van a ser cada vez más efervescentes dentro del mundo americano-español. Esto va a llevar, ya en última instancia, a la emancipación americana. Entonces ese elemento no se puede ignorar tampoco, y menos dentro de Venezuela, que después de todo es la patria del propio Bolívar. Entonces, con todos estos elementos en consideración, ya podemos adentrarnos un poco mejor en lo que va a ser la fundación ya definitiva de Venezuela como Estado actual, ¿no? Digamos que dentro ya de una vinculación soberana a las instituciones,
la figura de Bolívar ya aparece como investida de ese carácter nacional, identitario, queramos que no, y tiene ya esas características que hemos dicho antes, es decir, hay una influencia clara de lo que había sido el proyecto de Carlos V, de la reforma borbónica, de forma nítida, de todo lo relativo a los movimientos del conocimiento iniciático vinculados a las sociedades secretas y de la conformación del proyecto moderno que ya sale de la Revolución Francesa, todos esos elementos están ahí. Y a todo esto hay que añadirle otro elemento que también pasa desapercibido, que es el factor migratorio. Es decir, a Venezuela llegan una serie de contingentes poblacionales que también van a ser claves en la conformación de lo que es actualmente Venezuela y que tienen, y mucho, influencia en los problemas que ahora mismo están ocurriendo. Ya después, el siguiente salto que tendríamos que dar ya es el cambio de hegemonía del Imperio Británico, que siempre va a estar rondando en la conformación a todos los niveles. Más que conformación, habría que decir influencia, control a todos los niveles sobre los diferentes países americanos, Venezuela también en particular, pasa la hegemonía a Estados Unidos. Un Estados Unidos que ya se había extendido, ya se había conformado por completo y que ya empieza este concepto del patio trasero y todas esas organizaciones, ya una conformación institucional, por eso nosotros hacíamos referencia en los vídeos a la OEA, una conformación institucional de ese patio trasero. Después están los factores también económicos, es decir, con el paso del tiempo y ya para cuando Estados Unidos se establece como poder hegemónico, la economía pasa a ser, digamos, el factor determinante. Y ahí entra la cuestión de los recursos. Es decir, Venezuela, rica en recursos, debía tener un control especial, por así decir. Un control especial. Y entonces todos los elementos ya van casando poco a poco y ya vamos empezando a comprender, esperamos, que esto no es una cuestión de fútbol, no es una cuestión de Madrid, Barcelona o lo que entró después. Lo que entró después, que es toda la cuestión en torno al marxismo, que una vez más es algo que también viene de Europa y que también tiene una posición central. Con ya un Estados Unidos establecido, con una configuración estratégica de América bien definida, aparece la Revolución Comunista en Rusia y su extensión, no con las mismas características de lo que habíamos visto hasta aquí, pero sí extensión al fin y al cabo, y aparece en América una renovación de aquel espíritu emancipatorio. Es decir, si habíamos tenido primero un espíritu emancipatorio vinculado a las sociedades secretas, a la Revolución Francesa y todas estas interrelaciones con el naciente Estados Unidos, como es fundado por sociedades secretas en última instancia, basadas en el conocimiento iniciático, etcétera, etcétera. Ahora tenemos como una conexión por otra banda con ese tipo de espíritu. Entonces ahí ya tendríamos que de la dicotomía Real Madrid-Barcelona aparece un tercero en discordia, pero no cambia nada. Es decir, es como que en el momento en el que usted le dice a esa persona que no le interesa el fútbol y a esa persona le dice, entonces es usted del Barcelona, entonces es como si al responder de manera negativa acerca del Barcelona y seguir diciendo que no nos interesa, entonces lo que surge es, entonces usted es del Atlético de Madrid. Es decir, otra vez ese nuevo espíritu emancipatorio vinculado a la justicia social, la justicia económica, un nuevo proyecto civilizatorio, un enfoque diferente del proyecto civilizatorio, etcétera, etcétera, acaba encuadrado en la misma lógica futbolística a la hora de entender qué es lo que realmente pasa a nivel político, geopolítico en el mundo. Esto es todo lo relativo a la cuestión marxista que tanto se habla también en Venezuela. Pues actualmente se dice que el régimen chavista es comunista, aunque en realidad no tiene prácticamente ninguna característica comunista. Pero entonces usted es del Atlético de Madrid, se comprende, ¿verdad? Entonces tenemos ya para cerrar esta contextualización, este esfuerzo de contextualizar y ver las cosas de manera más exacta y definida,
ya tendríamos que hacer referencia al mundo que ya a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que también hay un aporte fascista, es decir, hemos hablado del mundo comunista, hay que hacer un apunte acerca de la influencia fascista que también va a tener su marca en América Latina en general y en Venezuela en particular. Y ya colocando todas las fichas ya vamos viendo cómo efectivamente el puzzle ya sí nos sale. Entonces, cuando se habla de que Maduro, el chavismo es comunista, rápidamente, en esa lógica de Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, ya saltamos a que Corina y Edmundo González y todos estos opositores entonces son fascistas. Bueno, por supuesto, no es tan sencilla la cuestión. Y digamos que ya desde la Segunda Guerra Mundial, hacia ya nuestros días, tenemos esa caída del mundo comunista, del proyecto civilizatorio comunista. El proyecto fascista sencillamente fue derrotado y aparece ya, digamos que el punto que nos conecta con el principio del vídeo de hoy, que es el proyecto civilizatorio que está personalizado en Carlos V, que lo que hacía era una monarquía que englobaba no solo la cuestión temporal de final del ciclo, es decir, era esa monarquía que iba a configurar el mundo para la segunda venida de Cristo, para el juicio final, etcétera, etcétera, sino también, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Es decir, que era, digamos, un modelo que era válido para todo el mundo, para todos los pueblos. Y esto es lo que ocurre una vez caída la Unión Soviética con esa mutación interna dentro de Estados Unidos para, digamos, lo que ellos mismos llaman el imperio. Ellos mismos, el Deep State, el imperio, ese Washington globalista vinculado a la ONU desde el enfoque siempre de ellos, de Estados Unidos. Entonces aquí ya tenemos que se conectan los puntos, pero desde perspectivas opuestas. Es decir, el proyecto de Carlos V venía de una idea tradicional del final de la Edad Media, con esa visión humanista, y el proyecto a raíz de la caída de la Unión Soviética, que plantea Estados Unidos, el final de la historia, etcétera, etcétera, digamos que tiene también una perspectiva humanista, transhumanista, de hecho, pero que llega al mismo punto. Es decir, es un proyecto para el fin de los tiempos, para el juicio final, con ese toque nítidamente protestante, por eso hemos hecho alusión también al protestantismo, que llega al final y que no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Es decir, se hace necesaria una uniformización de todo el globo, de todo el planeta, para el establecimiento de ese proyecto civilizatorio y, digamos, que las cosas vayan bien. Es como que no se contempla que no vaya a ser así. No hay futuro si no es ese. Entonces ahí entra otra vez Venezuela. Venezuela entra a nivel económico, otra vez con la cuestión de los recursos, a nivel social, la transformación social necesaria para dentro de ese proyecto, dentro de esa lógica, pero dentro de esta dicotomía de si no era Madrid, si no era Barcelona, entonces es Atlético de Madrid. Y digamos que se pasa también de la noción comunista, entre comillas, a la noción fascista, entre comillas. Y entonces convergen todos los puntos. Añadimos también el factor migratorio para ver las características particulares, ese aporte italiano, y dentro de todos esos aportes también, muy importante, la mentalidad anglosajona del proyecto civilizatorio final, el estadounidense. Entonces, la gente en la propia Venezuela, y esto no es diferente de ningún otro lugar del occidente colectivo, como lo llaman, o del occidente, la gente en Venezuela piensa a la manera estadounidense. La cultura dominante es la estadounidense. Y entonces, claro, la particularidad política, ¿cómo se resuelve? Y de ahí que todo sea tan confuso y que todo acabe, digamos, dentro de ese visión futbolística hooligan que debe resolverse a golpes, que debe resolverse
por la vía dura y que en realidad no nos dice absolutamente nada de cuál es la auténtica realidad sobre el terreno. Los países vecinos ven este asunto como un peligro de que vaya a producirse otra ola migratoria, que vaya a haber inestabilidad dentro de los otros países, de una eventual guerra, etcétera, etcétera. Y dentro de la propia Venezuela, básicamente lo que hay es una confusión llevada hasta el extremo, en el cual es imposible definir nítidamente la cuestión. Entonces ahí ya entra el elemento final y con esto concluimos esta visión general que entendemos que es absolutamente necesaria para entender el problema. Y es la cuestión que podríamos llamar de los BRICS, es decir, un nuevo proyecto. El proyecto estadounidense no era el final, sino que aparece, cuando ya nadie lo esperaba, aparece ese proyecto ruso, chino, del mundo islámico, oriental, un proyecto BRICS que tiene muchas características de todo lo que hemos dicho hasta aquí, pero que, digamos que, marca un punto totalmente diferente. Y es que el mundo ya no tiene que uniformizarse. No, al menos a nivel espacial. Digamos que se sigue entendiendo que hay y de hecho es debido a las tradiciones locales de Rusia, de China, etcétera, etcétera, que realmente lo que tenemos es un final de ciclo, ¿verdad? Con lo cual un juicio, esa crisis tal y como se plantea en el mundo extremo oriental, esa crisis que debe resolverse, tiene todas estas características, pero a nivel espacial ya no es necesaria la uniformización. Entonces, aquello que habíamos visto con Carlos V, ahora de repente se difumina. Y ahí entra la cuestión, dentro de todo este conflicto venezolano, entra la cuestión de la llegada de Rusia y de China, pero de esta nueva Rusia y de esta nueva China, con este nuevo enfoque. Es ahí donde ya sí que podemos sacar conclusiones ya más serias y razonables. Entonces, no se puede caer a la hora de analizar y valorar lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela en que todo esto es sencillamente una cuestión de que hay que ser favorable a Maduro o que hay que ser contrario a Maduro o esto y lo otro, sino que la conclusión es ¿cuáles son las características de este nuevo proyecto que rusos y chinos están trayendo a colación y que rompe con la dinámica que venía ya de Carlos V y que en realidad nunca se cerró, sino que simplemente cambió de carácter? ¿Cuáles son las características? Y por eso en este canal hemos dicho una y otra vez, que lo que de verdad es importante es la cuestión civilizatoria y los principios. Y si lo pensamos, esos principios que plantean rusos, chinos, etcétera, y tengan en mente esta cuestión de la liberación de prisioneros y cómo Putin en persona va a recibirles, fíjense en estos eventos. Tengámoslo en cuenta también dentro del contexto de lo que está pasando ahora mismo en Israel, con esa confrontación abierta con Irán, Líbano, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese contexto lo que tenemos es una amenaza existencial para el mundo occidental. Y está sintetizada en los 3 puntos esenciales que ya hemos dicho aquí muchas veces. Y es que los orientales, dentro de esa idea que espacialmente no tiene que uniformizar nada, sino que sería multipolar, dentro de esa idea tenemos que la noción global desaparece, es decir, las interrelaciones serían entre iguales y no entre un imperio, el Sacro Imperio de Carlos V o lo que sea, o el nuevo proyecto imperial, pues pongamos por caso de Napoleón, ¿no?, que trata de catalizar todas esas tendencias que venían de la Revolución Francesa, que estallan con la Revolución Francesa. No, ya no habría un proyecto imperial, sino una ecuanimidad dentro de un orden de armonía entre las diferentes partes, con sus características particulares. Y ahí es donde quizá la Venezuela de Maduro, del chavismo, no ha sabido jugar bien sus bazas. Ya sea por las razones de que todo este proceso histórico, la influencia nociva de Estados Unidos, la cuestión de los recursos que condiciona a nivel económico, ya sea por todas estas razones o por la que sea, digamos que no se resuelve, y esto pasa en toda América Latina en realidad, no se consigue resolver los asuntos internos para adaptarlos de manera eficaz a los nuevos eventos de cambio radical.
Entonces, digamos que no hay una conciencia, una auténtica conciencia de qué es lo que realmente está pasando y por qué, ni en Maduro ni en los opositores, ni tampoco a nivel de análisis geopolítico. Nosotros no hemos visto absolutamente nada, solo vemos fútbol. Fútbol para aquí, fútbol para allá. Las razones por las cuales el Real Madrid es mejor, las razones por las cuales el Barcelona es mejor. No, 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 el Atlético de Madrid es mejor. Esto es lo único que vemos. Con lo cual, en conclusión, lo que de verdad habría que plantearse, no solo en Venezuela, sino en toda América y en todo Occidente, pero bueno, ahora estamos hablando, digamos, del mundo, llámese hispano o latino, o como queramos denominarlo, sería una cuestión civilizatoria. Y ahí sí entroncaría de forma efectiva y eficaz con los BRICS. Porque si se piensan, o si alguien se piensa, que sencillamente entrando en los BRICS se soluciona todo y ya está, porque sí y ya está totalmente equivocado. Ni Rusia, ni China, ni Irán, por poner los tres casos principales, entran en los BRICS simplemente porque sí y ya está, sino con principios. El primero ya lo hemos dicho, multipolaridad. El segundo, derecho internacional. Es decir, esa multipolaridad, esa armonía entre diferentes partes, no se deja al azar, sino que debe ser regulada de manera que apele, de hecho, a la tradición, y lo dicen abiertamente. Es decir, ven el derecho internacional como una cuestión tradicional, vinculada a los pueblos, pero no a los pueblos entendidos a la manera moderna, no a los pueblos entendidos a la manera de la Revolución Francesa, no, sino a la manera tradicional, como se veían cuando se establece el proyecto de Carlos V. ¿Se dan cuenta? Tenemos un componente, llamémosle político, pero atención, también social. Y ya por último, la cuestión que plantean los BRICS, Rusia, China, Irán, etcétera, dentro de esos proyectos civilizatorios definidos, ya sería la cuestión de la responsabilidad común. Y eso nos lleva, por eso hacíamos referencia, a la cuestión de Israel, a la cuestión de esta visión supremacista, excepcional, que tiene, digamos, como máximo representante, oculto, eso sí, a Estados Unidos. Estados Unidos se declara abiertamente excepcional, no abiertamente supremacista, pero esas son sus características fundacionales. Y esto tampoco se está entendiendo. Entonces, claro, si digamos que alguien plantea las cosas desde este punto de vista y dice, bueno, lo mejor para Venezuela sería entenderse dentro del ámbito BRICS, rápidamente saltan todas las alarmas. Saltan todas las alarmas y entonces usted es comunista, usted lo que quiere es que gane Maduro, usted lo que quiere es esto, lo que quiere es lo otro. Y no, ese no es el enfoque. El enfoque lo estamos diciendo aquí de manera bien clara. Así pues, dentro de todo el mundo hispano, latino, como lo quieran ver, haría falta llamar la atención acerca de la civilización en sus principios. Entonces sí tendríamos una auténtica solución para los problemas que ocurren no solo en Venezuela, sino, insistimos, dentro de todo el conjunto de habla española, portuguesa, etc. Porque aquí en Europa no es diferente. Puede parecer diferente porque, claro, obviamente hay características diferentes, procesos históricos, sociales, culturales, etc. Pero en esencia ocurre exactamente lo mismo. Europa está fragmentada, es incapaz de encontrar su identidad. Pensemos particularmente en España. A la hora de pensar en España, ¿dónde está realmente su identidad? Entonces, en ese sentido, América está mejor, tiene una identidad más definida que España. Pero los problemas que hemos visto aquí ya de forma más clara, punto por punto, son los mismos, son esencialmente los mismos. Entonces, para que ese mundo BRICS, para que ese mundo oriental pueda llegar a esa armonía general y que no se retroalimente de nuevo los desórdenes, no se retroalimenten los desórdenes que hemos visto en toda esta visual histórica que hemos hecho, es necesario llamar la atención acerca de la necesidad de un esfuerzo intelectual auténtico que plantee una solución civilizatoria real para todo el área, en este caso de habla española, portuguesa,
etcétera, que digamos que tiene en ese sentido puntos en común demasiado fuertes como para ignorarlos. Entonces es necesario verlo desde el punto de vista histórico y no sentimental, no futbolístico, no político en ese sentido, sino civilizatorio. Y desde ese punto de vista, fíjense cómo se resolverían todos los problemas y todas las contradicciones. Se resolvería el planteamiento inicial de ese Carlos V, de esa España que llega a América. Se resolverían también, y además en un sentido muy profundo, las inquietudes y las características y todas las diferentes oposiciones dentro de las civilizaciones americanas anteriores a la llegada de los españoles. Y se resolvería también, y esto es lo asombroso, todas las inquietudes y todos los problemas que surgen a raíz de la emancipación y de esa configuración de países ya modernos dentro de lo que es el contexto americano. Así sí se puede resolver, de forma eficiente, digamos. Entonces esto no implicaría cuestiones de soberanía, no implicaría cuestiones políticas en ese sentido, incluso dejaría de tener sentido la dicotomía entre fascismo, comunismo y todas estas cosas que en realidad ya son rancias, y pasaría a primer término lo que son los tres puntos principales que plantean las potencias de los BRICS, las potencias orientales, y que se resumen en algo que cualquiera puede entender lo mismo que entiende el ejemplo futbolístico. Y es que se trata de tener una vida digna para todos los ciudadanos, del mundo americano, una vida digna vinculada a lo que se suele entender como una vivienda, un lugar donde vivir de manera, lo dicho, digna. Esto es perfectamente comprensible por cualquiera. Una familia, fíjense, es decir, esas vinculaciones necesarias con el aspecto tradicional, puesto que no hay nada más tradicional que la familia. Una familia, es decir, un ámbito donde pueda haber una salud psíquica, un ámbito interno para las personas, que no solo necesitan un lugar donde vivir, sino también un ambiente humano de interrelación humana, íntimo, interno. Y el otro aspecto que sería, que se suele ver de manera económica, ¿verdad? Digamos que es los medios de subsistencia que además le den sentido. Es como una vocación, es como el oficio entendido como esa vocación, que además hace patria. Es decir, ya no estaríamos hablando solo del círculo interno de la familia, sino del círculo más externo, más social, tal y como se suele entender, y que conformaría ya esa patria, que al mismo tiempo estaría inserta en una civilización, una auténtica civilización. Y esa es la cuestión. Entonces, si los BRICS van por esa vía, entonces perfecto, todo con los BRICS. Si no van por esa vía, no se equivoquen. Lo que ocurre es que continúa ese proceso que hemos visto aquí, que aquí lo hemos analizado desde Carlos V, con toda la transformación moderna. Continuaría el proceso, continuarían los conflictos, continuarían los problemas, tal y como ya por desgracia nos estamos acostumbrando a ello. Así que ahí es donde de verdad está el quid de la cuestión, no tanto en discutir, déjense de discutir acerca de si el enemigo y el amigo en torno a que si es chavista o no lo es, que si es comunista o si es fascista, etcétera, etcétera, y empiecen a plantearse la cosa desde otro punto de vista, porque esta es la realidad del mundo en el que ya estamos viviendo, porque ya estamos viviendo en él, un mundo que además se encuentra en guerra y que se encuentra en guerra precisamente por eso. El que piense que esto es una guerra por motivos económicos, ideológicos o cosas así por el estilo, no ha entendido absolutamente nada. Esto es una guerra por la supervivencia existencial, la existencia misma del proyecto civilizatorio. En un lado, el moderno, el específicamente moderno, que tiene esa característica global, espacial global, y por otro lado, este resurgir de la tradición en esos países que sencillamente no ven salida, no ven escapatoria más que ese mundo multipolar, ese derecho internacional y esa responsabilidad común. En fin, esperamos que se haya entendido y que sirva para reflexionar
y ver las cosas desde otro punto de vista. Un punto de vista que sí que permita que el mundo latinoamericano, el mundo hispano, como sea que le quieran llamar, tenga un desarrollo que vaya más allá de los trágicos sucesos que de cuando en cuando, demasiado habitualmente, sacuden a este país, al otro, y que digamos que ya nos han dado esa imagen que tanto interesa alimentar por parte de los intereses del imperio estadounidense de desunido, errático, incapaz de organizarse por sí mismo, etcétera, etcétera. Todas esas características que ya hemos interiorizado como inherentes a ese mundo hispano o latino. No insistimos más. Si les ha gustado, si les parece valioso nuestro trabajo, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos apoyan dentro de este proyecto que, como se ha visto en este vídeo, es serio, realmente va al quid de la cuestión y además es único. A ver si, con un poco de suerte, alguien más se va sumando a este proyecto, así que en ese sentido anímense a participar, a colaborar y a hacer ese esfuerzo intelectual necesario que haga que las cosas vayan más allá de los intereses partidistas Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, de cierta gente muy interesada. No insistimos más, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo. Nos vemos en la próxima.